¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy tenemos que tratar el área de religión y vamos a hablar acerca de algo muy interesante, de algo muy interesante dentro de la vida de Jesús. Todos sabemos que Jesús hizo muchos milagros, trajo consigo el mensaje del reino de Dios, de su Padre, pero se han puesto a pensar quiénes eran esas personas que seguían a Jesús a todas partes, especialmente esas personas que no se separaban de Jesús en ningún momento. De repente alguno de ustedes pensará de que Jesús era un hombre solitario. No, no era un hombre solitario. Tenía amigos, tenía su familia. Cuando era pequeño, Jesús ayudaba en los quehaceres de la casa, como ustedes. Ayudaba a su padre, a José, en la carpintería. Ayudaba a su madre, a María también, en los quehaceres del hogar. Era un niño muy colaborador, muy obediente, sobre todo muy obediente. Pero conforme pasaron los años, él fue creciendo y ya comenzaba a predicar la palabra de su padre, a llevar el mensaje de amor al prójimo. Y dentro de la vida pública de Jesús, que la empieza en Galilea, ¿sí? Él comienza a recorrer los pueblos llevando ese mensaje. Y tenía muchos seguidores, pero hubieron 12 personas que lo siguieron a todas partes, hasta el final de sus días, acá en la tierra. Hoy vamos a hablar acerca de esas 12 personas que fueron llamadas, denominadas discípulos. Sin embargo, chicos, acá viene la primera pregunta de análisis. Atención. ¿Cuál es la diferencia entre discípulos y apóstoles? Porque nosotros hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado 12 discípulos, 12 apóstoles. ¿Por qué escuchamos ambas expresiones? ¿Es lo mismo discípulos que apóstoles? ¿Eran 12 discípulos? ¿12 apóstoles? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era la misión que les encomendó a cada uno de ellos Jesús? ¿Solamente lo acompañaban, nada más? Entonces, todas esas preguntas vamos a responderlas el día de hoy. Pero antes de empezar, voy a leer una lectura bíblica, ¿sí? Quiero que pongan mucha atención. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y la lectura bíblica habla de San Mateo, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Y dice así. A ver. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre que tuvo, llamado Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que es quien entregó a Jesús, ¿no? Finalmente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entren, sino id
ante las ovejas descarriadas de la casa de Israel e ir a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracias y irse sin recibir recompensa alguna. No llenen sus alforjas de dinero, solamente den las gracias y váyanse. Es palabra de Dios. Está escrito, está en la Biblia. Bueno, en esta lectura bíblica, chicos, Jesús hace mención a sus 12 discípulos, pero también hace mención al término apóstol. Te habrán puesto atención. Entonces, ¿qué será un apóstol? Vendría a ser la primera pregunta. Y dentro de la lectura también nos ha dado datos muy importantes, ¿eh? Como por ejemplo, ¿qué acciones deberían realizar los apóstoles de Jesús? No porque ellos lo quisiesen, sino porque era la orden de Jesús. Y vamos a ver que todas estas cosas, todos estos dones que se les brindó a los 12 apóstoles, fueron con una finalidad, fueron con un objetivo. ¿Sí? Entonces, después de esta lectura, todos están que se formulan preguntas en la cabeza. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo? ¿Cuál era la misión de estos señores que acompañaban a Jesús? ¿Qué características tiene un apóstol? ¿Sí? ¿Y quiénes eran? ¿Cuáles eran sus nombres? Bueno, vamos a entrar entonces ya de lleno a lo que es el tema, chicos. Hoy vamos a hablar acerca de los amigos de Jesús. Conociendo a los amigos de Jesús, los 12 apóstoles. ¿Sí? Observen con atención esta imagen. A todos les resulta familiar. Todos los han visto. Yo sé que en Semana Santa, viendo las películas de la vida pública de Jesús, han visto esta escena. Bueno, sabemos que ahí está Jesús. Y las personas que están a su alrededor en esa cena, ¿quiénes eran? Sus 12 apóstoles. Algunos están diciendo sus 12 discípulos. Tranquilos. Ya vamos a aclarar ese punto, chicos. Tranquilos. Sí, bueno, al observar esta imagen, vemos que Jesús no era una persona solitaria, ¿no? Siempre estaba rodeado de mucha gente lo seguía, mucha gente quería conocer la palabra de Dios, lo escuchaba con atención, lo que predicaba Jesús. Pero hubieron 12 personas que lo siguieron a todas partes, llamados sus 12 apóstoles. Pero, ¿qué es un apóstol? Vamos respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué es un apóstol? Bueno, un apóstol es una persona, un enviado, un escogido de Dios para que proclame y anuncie, ojo ahí, y anuncie la buena nueva del reino de Dios. Entonces un apóstol es un escogido, un enviado, un elegido por Dios para que pueda proclamar la buena nueva, la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es un apóstol. ¿Para qué eligió Jesús a sus amigos, los apóstoles? Eran sus amigos, eran los más cercanos a Jesús. Había mucha confianza entre ellos, mucho amor, mucho cariño, como una familia. Bueno, Jesús los eligió para
iniciar con ellos la fundación de la iglesia y anunciar el reino de los cielos. ¿Sí? Acá hay que entender algo. Cuando dice la fundación de la iglesia, chicos, no nos estamos refiriendo a aquel templo o a la parroquia que está en tu comunidad o a la catedral que está en la Plaza Mayor. No. Cuando dice formar la iglesia, está hablando de formar esa agrupación de personas que ya conociendo la palabra de Dios, al ser más y más, forman realmente el verdadero significado de lo que es iglesia. Repito, entonces iglesia no es el templo, el tabernáculo o la catedral que está. Ese es el lugar de oración, el lugar donde se escucha la palabra de Dios. Pero el significado real de iglesia es la unión de los hijos de Dios. Entonces Jesús escoge 12 apóstoles para que puedan formar su iglesia. Formar su iglesia tenía una finalidad, que dentro de la formación de la iglesia tenían primero que dar a conocer el mensaje de la buena nueva, el mensaje de esperanza del reino de Dios. Y al dar a conocer ese mensaje por el mundo entero, se estaba formando realmente lo que es la iglesia. Que la iglesia somos cada uno de nosotros, que tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Entonces, los eligió para dos funciones importantísimas. Repito, para fundar su iglesia y para anunciar el reino de los cielos, el reino de su Padre, de Dios. ¿Cuál era la misión y la característica que tenía que tener un apóstol? Vamos primero hablando acerca de la misión. ¿Cuál era la misión de un apóstol? Bueno, la misión de los apóstoles de Jesús fue de continuar la obra salvadora de Cristo. Es decir, después de la muerte de Jesús, los que quedaron acá en la tierra con el conocimiento de la palabra de Dios fueron los apóstoles. Y no es que murió Jesús y ahí terminó la cosa. Más bien diríamos que ahí empieza con más fuerza lo que es el llamado a la formación de la iglesia. Los apóstoles se repartieron por diferentes lugares, por diferentes pueblos, zonas, alrededor del mundo, llevando el mensaje que habían escuchado de su maestro, de Jesús. ¿Sí? Entonces, en esa misión de continuar llevando el mensaje, evangelizando al mundo entero, también tenían que formar la iglesia. Y para eso tenía que ser en base a la palabra y llevando la fe, la esperanza a todos los pueblos, o a aquella persona que quisiera recibir la palabra de Dios en su corazón. Esa es la misión de los apóstoles de Jesús. Esa fue la misión de los apóstoles de Jesús, chicos. ¿Ok? De llevar la buena nueva, la palabra de Dios, a diferentes partes del mundo. Y lo hicieron, ojo, lo hicieron. ¿Y cuál era la característica que tenía un apóstol? Bueno, los apóstoles fueron elegidos por Jesús, eran personas comunes y corrientes. Si alguien de ustedes piensa de que de repente los apóstoles eran gente, no sé, escogida porque eran especiales o porque de repente tenían un conocimiento ilimitado o eran personas importantes de grandes cargos en los pueblos, no, Jesús no se fijó en eso. Jesús se fijó en sus corazones de cada uno de ellos. Y fue escogiendo a sus 12 apóstoles en base a su humildad, en base a su sencillez y en base a lo que ellos podían dar. Es decir, su característica eran
que eran personas comunes y corrientes. Pero eso sí, eran muy obedientes a todos los mandatos que proponía Jesús, su maestro. Eran temerosos de la palabra de Dios, quiere decir que ellos obedecían todo lo que estaba escrito, respetaban todo lo que estaba escrito en las leyes de Dios. ¿Sí? Ellos eran alumnos, como alumnos que escuchaban siempre a Jesús. Jesús siempre como maestro, como un gran maestro, les informaba, les daba conocimiento, les hacía conocer el mensaje de Dios mediante parábolas, y los apóstoles ponían mucha atención y cada vez era más rico su conocimiento, lo llenaba más, pero no solamente de conocimiento, sino también de fe, de esperanza. Otra característica de los apóstoles es que tenían una gran voluntad, chicos, una gran voluntad de seguir a Jesús a donde vaya. Es más, muchos de ellos dejaron sus actividades que realizaban cotidianamente, dejaron todo por seguir a Jesús. Imagínense. La pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús? La respuesta debería ser sí. Había gente que escuchaba a Jesús, pero le era muy difícil dejar sus bienes materiales, ¿sí? Sus negocios, hasta su propia familia. Pero estas 12 personas, estos 12 apóstoles, dejaron todo para seguir a Jesús. Imagínense, tenían una gran voluntad de servicio, eran obedientes y siempre estaban predispuestos a lo que Jesús decía o les pedía. Bien, acá hay algunos apóstoles importantes y que tuvieron gran trascendencia. Bueno, todos fueron importantes, todos llevaron, les cuento un poquito, todos ellos llevaron la palabra de Dios por diferentes lugares. Pero recuerden lo que he leído al inicio de la clase, la lectura bíblica, en donde Jesús le dice, ustedes van a sanar, van a curar, van a echar demonios y van a ir de pueblo en pueblo sanando. Y busquen a las ovejas perdidas y a ellas háganle saber el mensaje de mi Padre, de la buena nueva. Ahora, ¿cómo es que sucede este cambio, no? Acá viene la respuesta a una de las preguntas más importantes. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Porque decíamos que escuchamos, pues profesor, a veces 12 discípulos o 12 apóstoles. ¿Cuál es en realidad el término correcto? Bueno, el término correcto son ambos. Y les voy a explicar por qué. Porque estas 12 personas seleccionadas por Jesús, elegidas, al inicio fueron discípulos. ¿Y cuál es el significado de discípulos? Bueno, el significado de discípulos, chicos, es aquella persona que sigue las enseñanzas de su maestro, poniendo en práctica lo aprendido. Entonces, estas 12 personas, estos 12 discípulos, primero eran eso, discípulos. Porque escuchaban, entendían, estudiaban la palabra de Dios junto con su maestro, con Jesús. Como alumnos. ¿Sí? Si lo ponemos así, como si fueran ustedes, como alumnos.
que yo voy enseñando cada clase y ustedes van aprendiendo algo nuevo. Discípulo, significado de alumno, de aprendiz, si quieren buscarle otro sinónimo. Entonces, estas 12 personas primero fueron discípulos, muy buenos discípulos. Y después se convierten en apóstoles. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, cuando Jesús a cada uno de los 12 les da el poder del Espíritu Santo. Ojo acá, el detalle. Les da el poder del Espíritu Santo a cada uno de ellos para que ellos no solamente tengan el conocimiento de la palabra y lo puedan llevar a cualquier lugar, porque los apóstoles ya, los discípulos transformados en apóstoles, cuando llevaron el poder del Espíritu Santo dentro de sus seres, ya podían hablar en diferentes idiomas. Imagínense, ya podían sanar, podían levantar muertos, podían sanar leprosos, dar vista a los ciegos, ya tener un poder de sanación y también tener la habilidad y el conocimiento que le brinda el Espíritu Santo para poder llevar a cualquier nación el mensaje de Dios Padre, de la buena nueva. Cuando reciben el Espíritu Santo, estos 12 discípulos se convierten en apóstoles. Y al ser apóstoles, ya no son estudiantes, ya no son aprendices. Ya cada uno es un maestro. Entonces, esa facultad que les brinda Jesús al darles a cada uno de ellos que reciban el Espíritu Santo, los convierte a ellos en apóstoles. Y esa es la diferencia entre discípulo y apóstol. ¿Ok? ¿Están relacionados? Sí, pero cada uno en su momento. Y cada uno con una característica especial. ¿Correcto? Bueno, hablando un poquito acerca de algunos apóstoles interesantes. Se dice que el primer apóstol, bueno, apóstol no, discípulo, todavía discípulo de Jesús, fue Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista pues estaba en el río Jordán y bautizaba pues a las personas que eran pecadoras y que se arrepentían, ¿no? Y Juan el Bautista anunciaba también dentro de ese bautismo que realizaba en las aguas, él anunciaba que ya pronto, que ya llegaba el Mesías, el Hijo de Dios. Y en esa prédica que tenía Juan el Bautista, la gente decía, ¿eres el Mesías? ¿Tú eres el Mesías? Juan, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el mensajero? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Juan el Bautista claramente dijo, no, yo no soy. Yo no soy el que ustedes esperan. Yo no soy el Mesías. Yo solamente estoy haciendo el camino para su llegada. Yo bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí bautiza con el Espíritu Santo. Imagínense, las palabras poderosas. Entonces, a Juan el Bautista se le considera como el primer discípulo, ¿sí? Más allá de los 12, porque él también predicaba, también traía la buena nueva antes de la llegada de Jesús. Que por cierto, Juan el Bautista era familia de Jesús, era su primo. Sí, se conocían. Entonces no era ajeno al mensaje de Dios. A ver, les voy a mostrar un poquito acá. ¿Cuáles o algunos
algunos discípulos importantes dentro de lo que es esta situación de los 12 apóstoles. Bueno, ya habíamos hablado de Juan el Bautista, ¿no? Pero también hablaríamos de Pedro, como uno de los apóstoles más importantes que tuvo Jesús. Pues Pedro era pescador, era un hombre pecador, sin embargo, recibió el llamado de Jesús, ¿sí? Y lo cambió en base a la esperanza, al amor, al conocimiento de la palabra de Dios. Mas Pedro tenía que hacer sus actividades en la pesca y sabía que no era un hombre perfecto, pero sin embargo, cuando recibió el llamado de Jesús, no lo dudó y dejó todo para seguirlo. Y no solamente eso, sino que Jesús le dio la gran responsabilidad que, teniendo como fundamento a Pedro, como un líder de los apóstoles, desde ahí partiría o edificaría su iglesia. Por eso que Pedro, su nombre verdadero era Simón. Y Jesús le puso Pedro, que significa roca o piedra. Y le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea que tú eres la piedra importante, de ti va a partir toda la formación de mi iglesia. Y eso sucedió, chicos, eso sucedió cuando Jesús muere en la cruz. El encargado de liderar el grupo de los 12 apóstoles fue Pedro, ¿sí? Que era un apóstol muy querido por Jesús. Y miren la trascendencia hasta el día de hoy. La palabra de Dios se conoce en todo el mundo. Entonces, la iglesia de Dios es muy fuerte, muy poderosa. Entonces, estos fueron algunos de los apóstoles importantes que tuvo Jesús. ¿Y cuáles fueron el nombre de los apóstoles de Jesús? Bueno, fueron los siguientes. Simón, que ya hemos dicho que Simón Pedro, ese fue el nombre que le dio Jesús. Santiago, Juan, Andrés, Mateo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Tadeo, Santiago, hijo de Feo, Judas Iscariote y Simón. Estos son el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. 12 apóstoles, 12 buenos amigos de Jesús. ¿Sí? Nos acompañaban para todos lados. Y cada uno tuvo una gran repercusión, una gran misión dentro de lo que es la formación de la iglesia, chicos. Imagínense los dones del Espíritu Santo. Ellos conocían la palabra de Dios y sin embargo, a pesar de eso, ellos eran personas comunes y corrientes. Y muchas veces fueron perseguidos por predicar la palabra de Dios. Pero tenían la fe, sabían que tenían que hacerlo hasta el final. Esa misma fe, esa misma convicción que nosotros quisiéramos tener y que debemos tener, aún en los momentos difíciles. Ellos sufrieron persecución, los perseguían por predicar solamente o seguir el Evangelio de Dios. Entonces, eran personas llenadas del Espíritu Santo, tenían el conocimiento, pero también tenían la potestad de poder curar, sanar, y en base a eso decir, tu fe te ha sanado. Dios está contigo, ama a tu prójimo. Todas las enseñanzas de Jesús, ellos lo manifestaban y lo daban a conocer. ¿Sí? Bueno, entonces, estos 12 buenos amigos de Jesús fueron los 12 apóstoles, que primero fueron discípulos y después llegaron a ser apóstoles gracias a los dones del Espíritu Santo. Y tuvieron una gran misión.
de llevar la palabra de Dios por todo el mundo y de formar la gran iglesia que somos ahora. Todos formamos parte de esa gran iglesia de Dios. Debemos leer la Biblia, chicos. Debemos siempre amar y respetar a nuestro prójimo y seguir todas las enseñanzas que Jesús nos dio y que aún en las situaciones que vivimos, debemos practicarlas más. Es importante también querer tener esas cualidades que tenían los apóstoles, ¿no? De tener obediencia, ser siempre predispuestos a respetar las normas o las leyes de Dios, ser personas buenas con nuestro prójimo, conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿O cuántos de ustedes en estos 50, 51 días ha cogido su Biblia y ha leído? Pocos. Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. La palabra de Dios está ahí y espera por ti. No solamente vas a tener conocimiento, sino también te va a dar tranquilidad. Así que, chicos, para culminar un poco ya la clase de hoy, yo les voy a invitar a todos ustedes a quinto A hacer esta oración. Si lo haces ahora, si cierras tus ojos o después lo compartes con tu familia, sería muy bonito. Ten por seguro que todo lo que tú hablas con Dios, Él te escucha. Él te escucha y siempre te responde. Siempre lo hemos hablado en clase, todos los días lo recuerdo. Siempre al ingresar a clase lo primero que les decía es que teníamos que rezar. Teníamos que orar. Y aún en la distancia, chicos, quiero que eso se mantenga. Siempre, antes de empezar el día, oren. Den gracias por todo lo que tenemos. Entonces, acompáñenme a orar esta pequeña oración que dice así. Señor, gracias por hacernos hijos de tu iglesia. Gracias por la vida, por cuidarnos. Sabemos que tú nos proteges, Señor. Siembra en nosotros la voluntad de tus apóstoles que siguieron tu palabra de vida. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, y cuide de nuestras familias y cuida también de nuestro prójimo, para que juntos pasemos este momento difícil de tu mano bendita. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he querido hacer de todo un poquito en esta clase, no solamente el conocimiento, sino también tener presente la palabra de Dios y la oración, que nunca se debe perder. Espero, chicos, que estén bien todos, se les extraña mucho y esperamos con mucha fe, con mucha alegría, con mucha convicción en la palabra de Dios, que nuevamente vamos a estar juntos todos y vamos a reír. Cuídense, cuiden a su familia, hagan caso a las indicaciones y en todo el día que tengas, siempre dedícale un tiempo a Dios, siempre, siempre, que Él espera tu llamado, Él está esperando tu llamado. Así que, chicos, esa ha sido la clase de religión del día de hoy. Espero vernos en la próxima clase. Cuídense mucho y a desarrollar la práctica que está en la hoja informativa, siempre con buena ortografía, buena caligrafía, y espero verlos muy pronto, muy pronto. Dios los bendiga a todos ustedes. Cuídense. Un abrazo a todos. Nos vemos.